encantado de atender esta invitación del grupo de universitarios, estudiantes de Derecho de la Universidad de AFIT, de sus directivas, de los compañeros de panel, y entremos en materia. Quería referirme, porque me pareció una muy buena síntesis del punto de vista de lo que se llama la solución negociada, a la presentación que hizo el compañero estudiante, pero no me quiere prestar el documento, de manera que trataremos de trabajar un poquito con la memoria. Es muy importante en estos foros académicos tratar de dilucidar cuáles son los polos de contradicción en los temas tratados. Por ejemplo, ¿qué representamos en este foro, Antonio Navarro y yo, desde el punto de vista político? Y si en la discusión entre él y yo es el problema, ¿o qué representa en el asunto uno de los llamados actores del conflicto? Es decir, ¿cuál es mi contradicción? ¿Con Navarro o con uno de los actores del conflicto, comillas, las FARC? Y hay el grave peligro de confundir el debate y concentrar mis argumentos respecto al llamado actor del conflicto FARC, confundiéndolos con los argumentos de Antonio Navarro. Y la verdad es que no tiene nada que ver con una cosa y otra. El debate entre Antonio Navarro y yo se da permanentemente. Llevamos inclusive que 10 foros, 15 foros, confrontando ideas, con experiencias interesantísimas, como por ejemplo que yo pienso que los llamados actores del conflicto, es decir, las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y el paramilitarismo, actuaron y se levantaron en armas, algo sedicente para ellos, porque la verdad es que nunca han tenido el apoyo de la población colombiana, como proyecto político para la toma del poder. Y entonces a mí Navarro me decía, por ejemplo, en el foro de Armenia, son el resultado y la consecuencia de las condiciones objetivas que obligaron al levantamiento de masas populares en contra del régimen autoritario o para la solución de problemas insolubles por las vías de la discusión política. Y oigan lo que pasó, interesante, no sé si Antonio recuerda. Carlos Valverde, miembro del Polo Democrático de su dirección nacional, levantó la mano y dijo: yo fui fundador del EPL, yo fui al Congreso de Fundación del EPL. Nosotros actuamos como fracción política divisionista del Partido Comunista en unas circunstancias geopolíticas, la división entre la Unión Soviética y China. Nosotros respondíamos a las consignas del Partido Comunista de la China y de crear además organizaciones adscritas, afines a ellas en América Latina. A mí me pasó esta experiencia que creo que a nadie le ocurre. Yo a veces pienso en mí como un Forrest Gump, presente en todo sin darse cuenta por qué. Estoy hablando con Alonso Ojeda Watt y me cuenta esta historia. Yo era miembro de una familia muy conservadora y católica de Ocaña, de la zona del Catatumbo, y mi madre me dijo: mi hijo, vamos a hacer un gran sacrificio, lo vamos a enviar a la Universidad Nacional en Bogotá, y usted lo que tiene que hacer es conservar los principios, doctrinas y comportamientos que le hemos enseñado en esta casa.
que lo primero que debe hacer es presentarse donde el sacerdote que cumple el papel de capellán de la Universidad Nacional, para que se ofrezca a ayudarle a celebrar la misa, a los ritos, etcétera, etcétera, y para que siempre conserve su formación católica. Y sí, pues inmediatamente lo hizo. Se fue y se le presentó al capellán, y el capellán estaba en los trámites de fundación del Ejército de Liberación Nacional. Entonces terminó en La Habana, Cuba, enviado por el padre Camilo Torres. Y en La Habana, Cuba, fundaron el ELN, una disociación, una organización desprendida de las organizaciones de izquierda que venían trabajando el tema guerrillero y el tema violento alrededor del Partido Comunista, puesto que en la tricontinental se produjo esa división internacional. Entonces, en el gran debate que tenemos, y por eso quería leer el documento que no me quiso prestar al compañero de ustedes, el asunto no es en sí mismo el tema de la paz. Es decir, nosotros no nos podemos dividir, Antonio y yo, que Antonio es amigo de la paz y yo enemigo de la paz. Yo nunca he sido gente de armas y Antonio lo fue. Pero no nos vamos a descalificar por eso, porque yo nunca haya sido amigo de las armas y porque él lo haya sido en un determinado momento. Analicemos qué son esas organizaciones y en consecuencia tracemos una política, Antonio y yo, desde la democracia, él con su participación en el Congreso como gobernador de Nariño. Y entonces ahí vamos a buscar una táctica política para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? A definirlo. Para eso es la academia, por ejemplo. Y ahí volvemos a entrar en discusión. Antonio lo sigue definiendo como una confrontación política y social. Por eso, esas organizaciones hablan del conflicto político y social que hay en Colombia. Y nosotros decimos, sí será. Vamos a analizarlo. Y entonces la historia nos da todos los elementos. Y en la historia hay libros. Y los libros, ante todo, se estudian en las universidades. Por ejemplo, ¿cuál es, en mi opinión, el libro más certero en la definición de lo que es la política de la fundación de las FARC? Porque combina una muy buena formación teórica con una muy buena información directa, dado que el libro lo escribió un personaje miembro del Comité Central, del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Colombia durante 35 años, Álvaro Delgado. Todo tiempo pasado fue peor. Y ahí narra en detalle escenas como esta. Estamos discutiendo la estructura política de la organización guerrillera que estaba en creación. Estamos hablando de década del 60. Y entonces decidimos que hay que enviar a uno de los miembros de nuestro Comité Ejecutivo Central a que haga las veces que en otros países es muy normal en las películas de comisario político. Y entonces levanta la mano el secretario de finanzas del partido, un señor de apellido Morantes. Estamos hablando de la década del 60, al principio. ¿Quién es Morantes? Uno de los hombres más radicales, defensores de la política de violencia como instrumento de acción política, es decir, un marxista a carta cabal. Y ese Morantes es Jacobo Arenas, y de ahí en adelante su vida transcurre en las armas. Y no me podrá contradecir Antonio. Su segundo, su hombre de confianza, su más leal escudero, el joven que siempre lo acompaña en la acción política y en la acción militar, el fundador del M-19. No porque se hubiesen robado las elecciones que ni siquiera se habían producido, porque él creía en la violencia como partera de la historia, porque él había leído adecuadamente y
entero entendimiento del manifiesto comunista y había leído a Lenin, discípulo de Sorel. Me refiero a Bateman. Hay una anécdota que poco cuento yo, pero mi gran amigo en el seminario fue Carlos Pizarro León Gómez. Sigo siendo muy cercano a su familia. A mí se me desapareció él y yo llevamos paralelos porque nos echaron del seminario en la misma fecha. Y se me desapareció el segundo de derecho, él en la javeriana y yo en la bolivariana. Se metió a la guerrilla. No había ocurrido ningún robo de elecciones. El M-19 es un desprendimiento político de las FARC. Tanto Bateman como Carlos Pizarro, como Iván Marino, etcétera, etcétera, acompañados de miembros de la ANAPO que están en esa organización política, simplemente aprovechando lo que es un movimiento de masas, como podría estar aprovechándose del movimiento del Catatumbo. Estoy hablando de los representantes, se me olvidan, Almarales, Carlos Toledo Plata, etcétera, etcétera. En fin, primera observación que les hago a los estudiantes interesados en el tema, no desde el punto de vista de la celebración de las ideas con las cuales se estén de acuerdo y el abucheo con las que se estén en desacuerdo, sino con ganas de estudiar, les diría, hay que ir a esas fuentes. Por ejemplo, acaba de producirse un libro de dos amigos muy cercanos, Antonio y a mí, de José María Rojas y Klaus. Ellos, con muy buen juicio, no sé cómo no se le había ocurrido a nadie antes, aprovecharon que se abre todo el archivo de la Unión Soviética y se van a mirar los documentos de formación del Partido Comunista de Colombia. Se llama Liquidando el Pasado. En Liquidando el Pasado ustedes van a observar cuál es el lenguaje. No sé si se han fijado mucho en el Big Bang, en la teoría del Big Bang, que Sheldon habla un idioma que se llama Klingon, que es el idioma pues de Viaje a las Estrellas. Los marxistas tienen un Klingon, que incluso yo lo entiendo porque yo lo estudié, pero la gran mayoría del estudiante moderno no tiene idea de lo que dicen los marxistas. Y en él encaja todo este idioma que veo que tiene muy convencidos a muchos, como por ejemplo el estudiante que no me quiso prestar. Que se refiere a la paz como un asunto abstracto. Entonces uno termina pensando que Churchill era una persona muy mala y que el que verdaderamente hubiese sido el gran conductor de la política inglesa en la década del 30 y el 40 debió haber sido Chamberlain. Él era pacifista totalmente y le firmó un documento a Hitler en Múnich, se lo firmó, convencido de que esa era la política, y la política era la absorción absoluta por parte de Alemania y del fascismo, es decir, del asesinato como sistema de Estado de todos los países de Europa, incluyendo, mal dicho, a Inglaterra como país de Europa, e incluso avanzando posteriormente hacia los demás continentes. Ese idioma confunde muchísimo. El idioma que yo lo llamaría del apaciguamiento. El apaciguamiento, por ejemplo, entre borrachos me parece ideal. El apaciguamiento entre parejas que se estén golpeando físicamente me parece obligatorio, hasta el punto de que si continúan, necesariamente habrá que utilizar la fuerza del Estado, es decir, que intervenga la policía y que metan al malvado que agrede a su pareja. Pero que hablemos de apaciguamiento frente a una agresión terrorista, la cosa cambia. Y les voy a dejar esta otra idea. Primero, la calificación del Estado colombiano. Yo les dejo dos textos que me parecen interesantes para ver si de pronto cambian el punto de vista y la apreciación de quienes dicen que este no es un Estado democrático. Yo creo que hay muchos que
tenderían a buchearme y decir, ¿cómo así? Pues les doy los dos autores, David Bushnell y Posada Carbó. Tiene dos textos en donde demuestra lo siguiente: en América, considerados Estados Unidos y Canadá incluidos, el caso colombiano es un caso bastante respetable del régimen democrático liberal. Léanlo. Si no están de acuerdo, bueno, está bien, estuvieron de acuerdo. Pero la lectura de esos dos textos les podría llevar a esta deducción: sí ameritaba un levantamiento en armas en contra de ese Estado y la prolongación indefinida de ese levantamiento durante varias décadas. Si levantamiento puede llamarse, cosa que habría que poner en consideración. Es que ya no acabó el tiempo. Cortico, sigue cortico. Sigue. No hay problema, si se acabó el tiempo uno tiene que cumplir las reglas, no levantarse en armas contra el tiempo. Les dejo esos dos libros, me parece que vale la pena, profesores de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas, Economía y demás, que los... Les dejo un tercer elemento, el del entorno internacional. El entorno internacional explica algunos asuntos que no son explicables de otra manera. Específicamente hablo de América Latina. Me sorprendió muchísimo y me impresionó un libro de una señora Mirta Rivero, exiliada en México, profesora universitaria en una universidad muy parecida a esta en Venezuela, quien desentraña el proceso cómo llegó Chávez al poder en Venezuela. Y les doy elementos como este. En Venezuela era muy aplaudido un discurso antiestado. Incluso recuerdan la novela Aquellas calles, no sé si eso se pasó acá en Colombia. La novela Aquellas calles, por esas calles, la canción será de Jordano. Por esas calles iban trazando el camino y los guionistas iban profundizando el cuestionamiento de un Estado que tenía unos graves síntomas de corrupción, pero que resolvía el tema, como ustedes lo saben, es decir, con el imperio del chavismo. Y quinto punto, lástima el artículo, sigo lamentando. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál? El libro de Mirta la Mexicana. Se llama La rebelión de los náufragos. Y el quinto punto es el tema de la impunidad. Si definimos el asunto como un asunto de guerra civil o conflicto interno armado, habrá que respetar el derecho a la impunidad de las FARC. Y lo acaban de decir ellos, y lo acaban de decir muy bien dicho. Yo les comento que conocí un documento que me hicieron llegar del 10 de septiembre del año 2010, cuando ya estaban en marcha conversaciones iniciadas con el gobierno del presidente Santos y las FARC. Se llama Por una nueva independencia, 2010-2014, se lo dirige Iván Márquez a Alfonso Cano. Está cumpliendo bastante bien el proyecto. Uno de ellos es el de creación de una gran cobertura mediática, iniciando por medios alternativos como páginas web. Por ejemplo, Notimundo me parece en este momento una de las mejores páginas web políticas del mundo, incluso es de las FARC. Y en esa página ustedes van a encontrar un documento respecto a el marco jurídico para la paz. Ahí se demuestra evidentemente que al definir el gobierno del presidente Santos la situación no como amenaza terrorista, sino conflicto interno armado, en consecuencia se deduce que qué diablos están hablando los enemigos de un marco jurídico para
un ejército enemigo que no piensa nunca someterse a su jurisdicción. Muchísimas gracias, se me acabó el tiempo. Muy bien, Ahora le damos la palabra al decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades, doctor en Filosofía, Jorge Giraldo Ramírez, moderador del panel. Asimismo, invitamos a cada uno de los conferencistas de esta mañana a subir al escenario para darle respuestas